Pero bueno, gracias iglesia, la pasamos muy bien, gracias por el apoyo de todos. Y les tengo otra noticia que quizás para algunos no sea tan buena, ¿verdad? Yo creo que para todos no es tan buena. Es que nuestra hermana Paqui, el próximo mes de noviembre, ya estamos en noviembre, todavía no, ya casi, ella se va a mudar. Ella se va a mudar de ciudad, se va con su hijo Daniel, con sus nietos, con su nuera, y entonces no va a seguir con nosotros. En los próximos días va a ser, el 7 de noviembre va a ser su último día en medio de nosotros, pero el 10 de noviembre, el domingo 10 de noviembre, vamos a tener una celebración para Paqui. Y vamos a ver cómo le vamos a decir ese día a Paqui. ¿Qué le vamos a decir, Paqui? Se quedaron mudos, ¿ah? Yo le voy a decir, Paqui, gracias, Paqui, te amo, Paqui, te voy a extrañar, ¿verdad? Ya son muchos años que ella y yo estamos trabajando juntos. Ustedes saben que Paqui y yo nos conocimos, ya les he dicho muchas veces, yo estaba 5 o 6 años, Paqui ya era adolescente, y nos conocemos desde esa época. Y nuestras familias siempre estuvieron muy unidas y después nos encontramos aquí y hemos servido al Señor juntos por 18 años, ¿verdad? Entonces, Paqui, ese domingo 10 de noviembre, por favor, después que salgamos de nuestro tiempo de adoración, vamos a celebrar la vida de Paqui. Vamos a tener un tiempo especial. Así que pónganse en contacto con la hermana Sandra. Sandra García, me dice ella siempre. Quintero es prestado, me dice ella. Pero la hermana Sandra Quintero, o García Quintero, que ella tiene los detalles, ¿verdad? Nos va a dar los detalles. Muy bien, hemos estado en las últimas semanas. El pastor Mitch comenzó la semana pasada con la serie Nosotros el Pueblo. Nosotros el Pueblo. Y se mencionaron al menos 5 prácticas. Algunos dicen la iglesia primitiva, pero no eran primitivos, ¿verdad? Eran hermanos, era una comunidad creciente, era una comunidad activa. Yo les digo la iglesia de los primeros cristianos. Ellos tenían 5 principios de vida en su iglesia que los caracterizaron. El primero era una iglesia multirracial, multicultural, no de palabras, sino de hechos, ¿verdad? Sino de hechos. La segunda era una ética holística, completa de la vida. Veían la vida como algo total, no veían como la filosofía griega que enseñaba que nuestro cuerpo es una cosa, nuestro espíritu es otro y el alma es otra cosa. No, somos un ser y todo debe ser presentado delante de Dios. Otra verdad importante para ellos era que tenían una hospitalidad radical y amor sacrificial por los pobres. Nosotros los latinos nos caracterizamos por eso, ¿verdad? Mi casa es tu casa. Ahora, ellos se caracterizaban por eso, no era común en esa época. Otra verdad, la cuarta, es que ellos en cuanto a la sexualidad, eran en la sexualidad contraculturales. Comenzaron a enseñar y a sentar cosas completamente diferentes a lo que la sociedad enseña. Y eso es lo que la iglesia de Jesús debe ser. Y la quinta, muy importante también, era una iglesia que predicaba la no violencia, de acuerdo a lo que Jesús enseñó siempre, ¿verdad? Escuchen bien, para ser claros, los teólogos e historiadores señalan que estas mismas prácticas, esta forma de vida en una cultura que era muy hostil. A veces pensamos que estamos en los últimos tiempos porque la cultura es muy hostil. Esa era una cultura muy hostil y con prácticas muy diferentes. Esta forma, fue la forma como el cristianismo creció y se extendió como una mala hierba en los primeros 300 años. Los que siembran saben que uno siembra una flor y nacen 5 hierbas sin que uno las siembre. Y uno dice, ¿de dónde? Como dice el pastor Mitch, ¿de dónde rayos salió esto, verdad? Entonces, no sabemos, pero así se extendió el cristianismo. Porque a veces iglesias piensan, no podemos ser radicales, porque si enseñamos el evangelio como es, la gente no va a creer. Resulta ser que la iglesia de los primeros cristianos, en los primeros 300 años, enseñaron la palabra de Dios como era y como Jesús la enseñó, y crecieron como nunca la iglesia ha crecido. Y se extendieron por todo el imperio romano y por todo el mundo conocido de esa época, y se cree que fue uno de los pilares para que el gobierno, o más bien el imperio romano, fuese destruido o se acabara. Ahora, nuestro título de hoy es Somos el Pueblo. Y yo le añadí 2 palabras, somos el pueblo de Dios. ¿Recuerdan la canción? Somos el pueblo de Dios, ¿se acuerdan?
Así es. ¿Somos un pueblo qué? Especial. ¿Llamado para qué? Llamado para anunciar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Somos el pueblo de Dios. Dígale a alguien ahí a su lado, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y saben una cosa, ¿sabes algo, iglesia? Como pueblo de Dios, todos nosotros tenemos responsabilidades ciudadanas. Vamos a ver cómo estamos. El juramento de lealtad es una de ellas. The Pledge of Allegiance. ¿Okay? El juramento de lealtad. Nos ponemos de pie y la decimos en memoria. Todos los que presentaron su examen, ¿verdad? Y los que están estudiando, lo recuerdan. Si lo saben en inglés, díganlo en inglés. Yo lo voy a decir en español. Con nuestra mano en el corazón, decimos, prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Amén. Pueden sentarse. Esa es una de nuestras responsabilidades como ciudadanos de este país, residentes de los que vivimos en este país. Es una de nuestras responsabilidades. Y aunque yo no voy a hablar de política hoy, y aunque algunos, ayer todavía estoy un poco golpeado por alguien que puso un comentario de que Jesús era un político. Jesús no era ningún político, ¿verdad? Él está por encima de aquello, pero cumplió con sus responsabilidades y nosotros debemos hacerlo también. Colosenses 3, 1 y 2, ¿verdad? Colosenses 3, 1 y 2. No les voy a pedir que se pongan de pie ya que lo hicimos antes, pero si quieren hacerlo, siéntanse en la libertad de ponerse de pie. Voy a leer varios versículos de la palabra de Dios en algún momento. Esto de ponernos de pie para enseñar de respeto a la palabra de Dios es algo bueno, ¿verdad? Lo hacemos, lo practicamos. Sin embargo, el hecho de que usted esté sentado no significa que usted esté respetando o irrespetando la palabra de Dios. Así que si se siente mejor poniéndose de pie, póngase de pie. Voy a leer dos versículos. Colosenses 3, 1 y 2. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, esta es tu palabra y es bendita. Cantamos que tu palabra es nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestro aliento. Tus promesas, Señor, son nuestra fuerza, lo que nos anima a seguir. Tu palabra es vida, es lámpara a nuestros pies. Es como un martillo a veces que nos golpea. Y siempre es un bálsamo que nos sana, que nos refresca. Usa tu palabra hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Habían dos grupos de personas que existían en esta época. Algunos se convirtieron al cristianismo y a veces algunos seguían con sus costumbres, ¿verdad? Y un grupo eran los celotes, ¿verdad? Los celotes o fanáticos. Nosotros no conocemos esto de celotes. La Biblia habla de los celotes, pero eran personas fanáticas. Y no estamos hablando de los fanáticos que como algunas veces dicen, es que yo quiero ser un cristiano, pero no quiero ser un fanático. Y es que tiene una mala connotación. Y hay una connotación negativa aquí también en un sentido. Y si no les gusta la palabra fanáticos, vamos a decir personas que amen a Dios de corazón. Entregados, consagrados a Dios. En ese sentido podemos ser fanáticos, ¿verdad? Pero los celotes eran miembros de un partido político judío que se oponían al dominio del gobierno romano, de manera que estaban todo el tiempo pendientes de hablar mal de los romanos. Esos eran los celotes. Estaban demasiado comprometidos con su causa particular. Estaban muy comprometidos con los celotes. Y cuando llegaban a conocer al Señor, ¿Judas era qué? Judas era un celote y finalmente fue más celote que discípulo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Llegamos a tener una actitud
de desprecio hacia los que están en la autoridad, nos gusten o no, nos gusten o no, que no cumplimos con lo que Dios quiere para nosotros, que descuidamos lo que realmente el Señor nos ha mandado a hacer. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de un celote. Algunos son más celotes que cristianos, algunos son más fanáticos, no del Señor, ¿verdad? Pero de lo que ellos creen, de sus creencias. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo era la actitud de Cristo Jesús? Jesús era generoso, no era egoísta, era generoso, era humilde, pensaba siempre primero en los demás, dejó su trono de gloria para estar con nosotros. Jesús era un servidor. Yo no he venido para ser servido, dijo Jesús, siendo el rey, sino para servir. Y sobre todo Jesús no era violento. Algunos grupos fanáticos de hoy en día, si no la mayoría, no tienen ninguna de estas características. Ellos dicen que están sirviendo a lo que sea, a su organización, a su grupo político, a su grupo religioso, pero no tienen ninguna línea de pensamiento clara, no tienen ningún propósito, no tienen ninguna idea de lo que significa servir. El único interés que tienen es buscar sus propios intereses, pasando por encima de los demás y haciéndole daño a todo el mundo que no es como ellos. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Debemos tener la actitud de Cristo Jesús. Había otro grupo que eran los esenios, se llamaban. Los esenios eran los separatistas, los que se apartaban de todo. Es como los monjes estos que en los siglos pasados se iban a montañas y se escondían, se iban a los desiertos donde no había nadie y se escondían porque ellos decían que ellos querían ser santos para Dios, apartarse para Dios. El problema es que seguían siendo los mismos malos que eran, las mismas malas personas que eran lejos de las personas y no servían a nadie. Y eso no les servía para nada. Dios no quiere que nos separemos. Estos esenios lo que hacían era que no participaban de las responsabilidades que como cristianos nosotros debemos tener. No estoy diciendo que los esenios eran cristianos, pero los que se convertían al cristianismo, que venían con esas prácticas, les costaba realmente entender lo que Jesús enseñaba. Juan 17, 15 al 19, el Señor dijo, recuerden que ese pasaje es la oración sacerdotal, ¿verdad? Juan 17, 15 al 19, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes o que los protejas del maligno. Ellos, refiriéndose al pueblo de Dios, a nosotros, ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos otra vez en la verdad. Tu palabra es, ¿verdad? Tu palabra es la verdad. Sigue diciendo, eso es hasta el 19, no, todavía hay más. Y, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, lo que estas personas hacían, los esenios, es que ellos observaban meticulosamente la ley de Moisés. Eran bien religiosos. ¿Se acuerdan que cantamos una canción que dice que el Señor tumbe toda pared de religión, de tradición? Porque a veces la religión que debería servirnos para acercarnos a Dios, la religión nos aparta de Dios. Porque comenzamos a hacer cosas que de acuerdo a las costumbres, gustos o tradiciones o cultura nuestra las seguimos olvidándonos de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Están conmigo? Entonces ellos hacían precisamente eso. Podían observar cuidadosamente la ley de Moisés, el sábado y la pureza ritual. No se lavaban, no comían sin lavarse las manos. Ahora, no era lavarse las manos solamente por quitarse las impurezas o el sucio, cualquier cosa, ¿verdad? Era una limpieza ritual, que ponían los codos hacia abajo, ponían los codos hacia arriba y hacían una serie de ritos para lavarse las manos, pero no tenía nada que ver con limpieza, sino con la forma de acercarse a Dios. Ellos eran muy fieles en cumplir todo eso. Sin embargo, habían descuidado algunas cosas importantes. Por ejemplo, creían en que había otra vida, pero negaban la resurrección. ¿Y qué es la base de nuestra fe? ¿Cuál es la base de nuestra fe?
La resurrección de Cristo. Pablo dijo, yo no voy a predicar a otros sino a Cristo crucificado y su resurrección. Y para nuestros propósitos de hoy, ellos se negaban a participar en la vida pública, no se involucraban en actividades públicas. Son los grupos actuales que no votan. ¿Han escuchado? Algunos cristianos inclusive que no votan. Algunas personas dicen, no me interesa la política. La iglesia y la política tienen que estar separadas. Eso es verdad. Pero los cristianos tienen que estar involucrados en las responsabilidades que tienen como ciudadanos del país al cual pertenecen. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de votar. Estas personas no votaban. A veces se interesaban en los asuntos sociales y políticos. Y algunos no se interesan en los asuntos sociales y políticos. No les importa quién gane o quién pierda. Y algunos lo hacen porque dicen, no me interesa. No toman en cuenta la responsabilidad que como discípulos de Jesús tenemos, hablando de la iglesia, hablando del pueblo de Dios. Algunos sencillamente no votan porque no les gustan los candidatos. Hay hermanos que me han dicho, no, yo no voy a votar por ninguno de los dos, o no sé, pero hablan de los dos, ya ustedes saben, ¿verdad? No voy a votar por ninguno de los dos porque no me gustan ninguno de los dos. Pero es que no estamos hablando acerca de gustos, estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de cumplir con el voto. Tenemos que votar. No cumplen con sus responsabilidades. Así que estaban estos grupos que eran los revolucionarios, los que quemaban cauchos en la calle, los que quemaban esto y los que hacían aquello, los que gritaban. Y estaban los que decían, yo no me meto en nada de eso, eso no es mi problema. Pero ¿sabe una cosa? Hay una tercera manera de hacer las cosas. Hay un tercer camino, hay una tercera vía. Hay una tercera forma de hacer las cosas. Y era lo que se llamaba en esa época el tercer camino. La tercera forma de hacerlo. Nosotros no somos ni celotes, fanáticos de este tipo de cosas. Debemos ser un pueblo consagrado a Dios, fanáticos del Señor, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y debemos tener en claro a quién le servimos y a quién conocemos. No somos ni fanáticos ni somos tampoco esenios, separatistas. No somos revolucionarios ni separatistas. Somos el tercer camino, somos la tercera opción. La palabra de Dios nos enseña que este grupo de hombres y mujeres, este grupo de personas vivían como personas que seguían a un rey resucitado que claramente dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ¿verdad? El Señor hubiera podido llamar a una legión de ángeles, miles de ángeles, para que lo levantaran de la cruz y no tenía que pasar por lo que pasó. Pero su reino no era de este mundo. Este enfoque para vivir su fe fue conocido, como les dije, el tercer camino. Nosotros no somos ni fanáticos y ellos no eran fanáticos. No somos separatistas, ellos no eran esenios separatistas, ¿verdad? Como acabamos de leer en Juan 17, ¿verdad? En el capítulo de Juan 17, donde se nos habla de la oración sacerdotal, una oración que Jesús hace intercediendo por nosotros, orando por nosotros. Allí con la iglesia naciente de Jesús, ellos aprendieron a vivir un estilo de vida diferente al resto del mundo. Hermanos, no somos iguales a los demás. Somos diferentes a los demás. Debemos lucir diferente a los demás. Debemos vestirnos diferente a los demás. No estoy hablando de modas. Estoy hablando de dignidad. Estoy hablando de la forma santa como debemos vestirnos, hombres y mujeres. Estoy hablando de que debemos oler diferente. ¿Verdad? Cuando la mujer a quien los hombres, los discípulos, Judas dijo, esto fue un desperdicio, cómo rompió este frasco de perfume a los pies de Jesús y regó el perfume a los pies de Jesús y con sus cabellos lo ungió y lavó sus pies con ese perfume carísimo. Y la gente la criticó, pero cuando la gente iba cuando esta mujer iba pasando por las calles de Jerusalén, la gente olía. Y después pasaba Jesús y decía, aquella mujer huele como este hombre, ¿se dan cuenta? Nosotros debemos oler a Jesús, estar en la presencia de Él y ser fanáticos de Él. Y cuando pasemos por algún lugar, la gente diga, esta persona huele diferente, piensa diferente, habla diferente, es diferente. Amén. Eso es lo que el Señor nos quiso decir cuando dijo, no te pido que los quites del mundo, vamos a pertenecer a este mundo. Pero que los guardes
del maligno, de Satanás, del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Hay otro pasaje que quiero leer, pensando en nuestras responsabilidades como ciudadanos y pensando en que somos el pueblo de Dios. En Marcos 12, 13 al 17 dice: luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y los partidarios del rey Herodes para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Al llegar dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, aunque ellos no lo eran, ¿verdad? No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Subrayen esa palabra y pónganla en negritos y tengan esa palabra siempre presente. Sino que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Su palabra es verdad. Tu palabra es. ¿Lo puedes repetir conmigo? Tu palabra es, Señor. Tu palabra es. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Pero Jesús, sabiendo que fingían: maestro, tú eres íntegro, pero ustedes no lo son, respondió: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda romana para verla. Le llevaron la moneda y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Y Jesús les dijo: denle pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y quedaron admirados de él y quedaron con la boca cerrada. La sabiduría de Jesús. Hay responsabilidades para con el César. Hay responsabilidades para con el gobierno. Hay responsabilidades como ciudadanos. Hay responsabilidades con el Señor. Fíjense, escuchen estas estadísticas. Hay muchas, pero no voy a cansarlos con estadísticas. Es muy probable que el 51% de los votantes de cualquier fe no voten en las próximas elecciones. Dice que no voten, agréguenle el no allí, ¿verdad? Se me escapó ahí algo. No voten en las próximas elecciones. Y es muy probable que el 49% de las personas de fe no votarán. ¿Se dan cuenta? Es probable que solo el 51% de los votantes de cualquier fe voten. Quítenle el no ahora, ¿verdad? Quítenle el no. My bad. Y es muy probable que el 49% de las personas de fe no votarán. Pero dentro de ese 51%, y son las estadísticas que no quiero cansarlos con eso, el caso es que muchas personas, aún cristianos, no van a votar. Barna tiene muy buenas estadísticas con respecto a eso, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino celestial y somos ciudadanos también del reino de la tierra. Somos ciudadanos de un país en donde hay un gobierno, donde hay leyes, donde hay responsabilidades de cumplir. Tenemos doble ciudadanía y tenemos responsabilidades en ambas. La palabra de Dios nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, nuestra primera responsabilidad es ¿con quién? Con Dios. Pero no es una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. En la época de Jesús, bueno, la palabra de Dios enseña que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Ellos tenían la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros padres cuando son adultos. ¿Me escucharon? Hijos, familias. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros padres cuando son adultos. Ahora, el asunto es que en esa época algunos judíos decían: es que el dinero que yo tenía apartado para cuidar a mis padres se lo entregué a Dios, se lo entregué al Señor. ¿Recuerdan la historia del niño que su papá le dio $2? Ustedes han visto las monedas de $1, ¿verdad? Hay unas monedas de $1. El papá le dijo: este $1 es para la ofrenda, es para Dios, y este $1 es para que tú lo gastes después del templo, después que salgamos. Entonces el papá estaba pendiente de ver al niño y el niño no puso el $1. Y cuando terminaron, el papá lo llamó y le dijo: ven acá, ¿dónde está el $1 que yo te di para dárselo a Dios? Me dice: papá, es que esta mañana estaba jugando y se me perdió $1. Y se me perdió el $1 de Dios. El que me quedó es el mío. Eso era lo que hacían los judíos.
lo que tenían que darle a sus padres, ellos decían que se lo habían dado a Dios primero. Pero nuestra responsabilidad primero es con Dios, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos darle a Dios lo primero. Sin embargo, también le debemos obediencia a los hombres, siempre y cuando no se opongan a los principios y leyes del reino celestial. Fíjense bien, hay un buen modelo a seguir. Hay un buen modelo a seguir. Seguramente hay otros. Nosotros tomamos el modelo de John Wesley, ¿verdad? Las reglas de voto de John Wesley. Él decía dos cosas. Primero, votar, hay que votar. Vota sin esperar pago y recompensa. Vota por la persona que consideras más digna. Pero vota. Y segundo, él dice, no hables mal. No debemos hablar mal de la persona contra quien votamos. Gane o pierda. ¿Están conmigo? ¿Estamos siguiendo esa regla? Pregúntate, ¿estoy siguiendo esa regla? ¿Estoy haciendo lo que debo de hacer? Porque candidatos o no, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor ama a todas las personas y quiere que todos lo conozcan. Y debemos orar, sean candidatos o no, por estas personas. Y mi última verdad para compartir en esta tarde es la siguiente. Recuerda que fuiste escogido. ¿Cuántos recuerdan que fueron escogidos? ¿Recuerdan que fueron escogidos? ¿Verdad? Algunos lo recuerdan, qué bueno. Algunos lo recuerdan. Al que no lo recuerde, dígale, recuerda que fuiste escogido. Y no fuiste escogido por una organización política, no fuiste escogido por un rey, no fuiste escogido por un presidente, no fuiste escogido por un pastor, no fuiste escogido por nadie más, ni nadie menos que Dios. Dios te escogió. Juan 15:16 dice, no me escogieron, Jesús está hablando y dice, no me escogieron ustedes a mí. A veces decimos, es que yo estaba perdido y fui, conocí al Señor y busqué al Señor. No, Él nos buscó a nosotros. Él nos escogió a nosotros. Yo no sé cómo Él se fijó en mí, pero lo hizo y gloria a su nombre por eso. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y no solo nos escogió, sino que nos comisionó y los comisioné para que vayan y den fruto. Árbol que no da fruto, se corta, ¿verdad? Seguimos en el versículo. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando el Padre nos da todo lo que pidamos en su nombre, cuando sabemos que hemos sido escogidos por Él y que tenemos una misión que cumplir, de ir y dar fruto, un fruto que permanezca. Y lo cantamos antes, que debemos salir por el mundo y llevar fruto. Debemos llevar fruto, fruto que glorifique el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero cuando yo leo esto de que el Señor me escogió a mí, yo digo, ¿era yo el más capaz? Les pregunto, ¿somos nosotros los más capaces? ¿Somos nosotros los mejores candidatos? Yo voy a mirar para el techo y voy a decir, sin mirarlo, quizás no. ¿Cuál fue su respuesta? Yo sé que yo no lo era. Yo sé que habiendo sido pastor por casi 50 años o un poco más de 50 años, yo digo, Señor, me escogiste a mí. ¿En qué estabas pensando, Dios, cuando tú me escogiste a mí? ¿Estabas en ese momento dormido? ¿Estabas de vacaciones? ¿No estabas prestando mucha atención? Y cuando me pasaron a mí, ya era tarde. ¿Qué estaba pensando Dios cuando me escogió a mí? Hazte esa pregunta allí, tú mismo. Tú mismo dices, Dios, ¿qué estabas tú pensando cuando me escogiste a mí? Porque quizás no somos los más dignos. Ahora, el asunto es que nosotros cuando pensamos en los candidatos decimos, ese candidato es horrible, no me gusta ninguno de los dos, yo no voy a votar. Somos nosotros los más dignos cuando Dios nos escogió. ¿Merecíamos que nos escogiera Dios? Lo más probable es que no.
Lo más probable es que no. Ahora, ¿son los candidatos que hay los más dignos? Posiblemente no. ¿Son los más capaces de gobernar este país? Posiblemente no, yo no lo sé. Sin embargo, la Biblia dice que todas las autoridades, escuche muy bien esto, no lo que yo pienso, escuche lo que dice la palabra de Dios. Todas las autoridades han sido establecidas por Dios. Y dice, y debemos orar por todos para que tengamos paz y tranquilidad. ¿Saben que esa es la mayor responsabilidad del gobierno? No otras cosas que comienzan a hacer y que no son problema de ellos. Para que tengamos paz y tranquilidad, tenemos que orar por eso. Culmino con esto, mientras la banda pasa para que cantemos y después oramos y después yo quiero invitarlos y al final vamos a orar por todos. Nuestra tarea, mis amados hermanos, nuestra primera responsabilidad es con el reino de Dios. Mateo 9:35 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y somos ciudadanos del reino, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Eso es lo que somos. Fuimos escogidos para eso. Fuimos llamados para eso, tenemos una comisión, tenemos una misión. Fíjense lo que Jesús hacía y Él es nuestro modelo. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Mi abuelita cuando ya no podía caminar, que estaba en la casa, si alguien llegaba, generalmente personas de otras iglesias o religiones llegan y tocan la puerta. Y algunas veces les decimos, no les contestamos o qué sé yo. Ella le encantaba y les abría la puerta y le decía, joven, adelante, bienvenido. Bueno, vengo a hablarle de Jehová y le digo, qué bueno, gracias, yo te quiero hablar de Jesús. A ella le encantaba que alguien fuera para ella hablarle del Señor. Ella no podía recorrer, ¿verdad? Como nosotros podemos. Mi punto es, el Señor nos llama a anunciar el reino de Dios donde estemos. Las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad. En el nombre del Señor. Él nos ha empoderado para que seamos instrumentos de salvación, de bendición, de sanidad, de libertad para todas las personas. Te suplico que votes. Es tu responsabilidad. Si tienes la oportunidad de votar, no la pierdas. Te animo a que estudies las políticas de cada candidato sin prejuicios. Sobre todo que recuerdes que solo Jesús salva, bendice y prospera. Gane quien gane, escúchame bien esto, gane quien gane, nadie te va a quitar lo que Dios te dé. Trump no es el salvador, Kamala no es la salvadora, Jesús lo es. Gane quien gane, nadie te va a quitar lo que Dios te dé, lo que Él tenga para ti. Así que mientras recorres tu ciudad, mientras estás haciendo todas las cosas que haces todos los días, recuerda anunciar las buenas noticias del reino. No pierdas tiempo en anunciar a un hombre que no puede ser salvador de nadie porque es tan pecador como nosotros. Anuncia a Jesús, el Señor, el Salvador, el único que puede traer paz y propósito a la vida de cada persona. Recuerdo hace muchos años en nuestra iglesia en Caracas, un hermano que había sido un dirigente político, no le gustaban ciertas formas de la iglesia. Yo comencé a pastorear esta iglesia siendo muy joven y cuando cantábamos los hermanos aplaudían y levantaban las manos y algunos hasta pegaban sus saltitos de vez en cuando y a este hermano no le gustaba porque no era su costumbre. Y cuando terminó el servicio salió y dijo, esta iglesia ya es un relajo, no me gusta esto. Sin embargo venía pasando una caravana del candidato político de esa época en Venezuela, del Partido Acción Democrática. Habían dos partidos, Acción Democrática y COPEI, ¿verdad? Los comunistas nunca llegaban a ningún lado. Seguimos orando por Venezuela. Entonces cuando salió él empezó a saltar y viva y hablando del candidato. Y yo le dije, hermano, se llama Domingo, hermano Domingo, el problema es que tú eres más adeco que cristiano. Por supuesto que no le gustó eso. Nosotros hemos sido llamados por el Señor. Hemos sido comisionados por Él. Vamos a cantar. Nos ponemos de pie y cantamos con la banda, por favor. Y luego yo quiero orar. Y también vamos a tener personas aquí al frente para orar por ustedes.
Vamos a cantar juntos, por favor. Antes de que el pastor Mitch pase para orar por nosotros y tener la invitación pastoral, ¿verdad? Si estuviste con nosotros conectados, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy hablamos sobre las responsabilidades que tenemos como pueblo de Dios. Tenemos responsabilidades con este gobierno, con este país o el país donde tú estés, y sobre todas las cosas tenemos responsabilidades como ciudadanos del reino. Y a ti que estás aquí te quiero decir que yo estoy seguro que has sido bombardeado durante este tiempo con publicidad en las redes sociales y en todas partes. Y estamos siendo bombardeados todos los días. Todos los días. Todos los días. Y pasamos quizás horas pendientes de esto. Y pasamos momentos en la presencia de Dios, solamente momentos. Y digo esto no para que nos sintamos mal, sino para animarnos a todos nosotros a que pongamos las redes sociales por estos próximos días a un lado. Oh, nuestro mundo está en crisis, pero la iglesia de Jesús se está levantando con poder. Cuando lloro por mi país, por Venezuela, cuando lloro por Cuba, por Nicaragua y por otros países en el mundo que están en crisis, más que pedir que un gobierno caiga, que lo pido, ¿verdad? Lloro, Señor, levanta tu iglesia. Levanta tu iglesia. Porque nuestro reino no es de este mundo. Nuestro problema no es el gobierno, aunque a veces pensamos que lo es y aunque a veces creemos que lo es. Nuestro problema es la falta de Jesús en la vida de las personas. Nuestro problema puede ser una iglesia que no tiene el poder de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor quiere que seamos sus discípulos. ¿Y saben qué? Cuando nosotros como discípulos no estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro del reino, vamos a ser cristianos aburridos, nos vamos a aburrir y sentimos que no tenemos propósito y hacemos miles de cosas o cientos o decenas de cosas porque no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Y cuando nos metemos a hacer lo que Dios quiere, ¡ay, qué alegría! ¡Qué satisfacción! Qué hermoso hacer lo que Dios quiere y tiene para nosotros, porque cumplimos con el propósito de Dios. Yo nunca te voy a dar el consejo de que sigue tu corazón, porque la Biblia dice que tu corazón como el mío está podrido. Es perverso, es malo. Y tampoco te voy a escribir una tarjeta de cumpleaños cuando te escribo en las redes que sé que cumples años. Yo nunca te voy a decir, ay, que veas todos tus sueños cumplidos. No, porque con tus sueños a lo mejor te despiertas con una pesadilla y estás estrellado. Yo te voy a decir que Dios cumpla sus sueños en ti. ¿Cuántos han recibido eso de mi parte? Algunos, ¿verdad? No me digan que nadie ha recibido una tarjetita, una notita mía. Siempre les digo, por lo menos ustedes, siempre les digo que Dios cumpla sus sueños en ti. Porque si eso ocurre, ¿sabes qué? Él no va a fallar. Él no va. Dale un aplauso fuerte al Señor. Él no va a fallar. Tu candidato, tu gobierno de preferencia te va a fallar. Porque son seres humanos, pecadores. Dios no te va a fallar. Levanta tus manos, por favor, y dile, Señor, gracias que nunca me vas a fallar. Señor, que nunca pierda de vista que no es acerca de ningún hombre ni de nadie más. Es acerca de ti. Tu reino no es de este mundo. Yo soy parte de ese reino. Si tengo a Jesús en mi corazón, si tienes a Jesús en tu corazón, dile, Señor, yo soy parte de ese reino. Un día me escogiste y me comisionaste para anunciar las buenas nuevas de que en ti hay salvación, de que en ti hay libertad, de que en ti hay sanidad, de que en ti hay prosperidad, la verdadera prosperidad. Gracias, Señor, gracias. Y el Señor te dice hoy, cumple con tu responsabilidad ciudadana.
al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Es mejor y es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Dile al Señor: Señor, quiero obedecerte a ti. Quiero invertir en ti. Quiero dedicar más tiempo a tu palabra, que es verdad, que es luz. Quiero dedicar más tiempo a estar en tu presencia, a cumplir con el llamado que me has dado, a pasar tiempo con mi iglesia en adoración, a participar de todo lo que mi iglesia celebre, Dios. Somos ciudadanos en esta tierra, pero somos ciudadanos por encima de todo del reino de la luz, del reino de Dios. Dile: Señor, como cantamos, tú has sido fiel por generaciones, yo quiero ser fiel. Dile: Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero hacer lo que tú me llames a hacer. En el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén, amén. Pastor Mitch. Amén, amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Damos gracias a nuestro pastor Efraín Silva por habernos traído ese mensaje poderoso. Gracias a nuestro grupo de adoración por la adoración tremenda con que nos dirigieron en esta tarde. También quiero honrar a todos los voluntarios que participaron del festival de otoño de ayer. Por favor, sí, vamos a darle las manos. Hubo mucha participación, fue todo un éxito, todo lo que hemos escuchado es poderoso, positivo. Muchas hermanas y hermanos contribuyeron con alimentos, con postres, con empanadillas, con arepas, con postres, y estuvo bien concurrido. Gracias a los hombres también que ayudaron en la decoración y recoger al final. Gracias, gracias, gracias. Todo lo hacemos para la gloria de Dios, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a despedirnos. Quiero invitar, si hay alguien aquí que nos está visitando por primera vez, por favor, al salir, preséntense al mostrador. Queremos mantenernos en contacto con ustedes. Vamos a compartir nuestra información. Tenemos información para darles y también queremos que nos den su información para mantenernos en contacto también. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, hay hermanas, un grupo de hermanos que van a estar aquí al frente para orar por ustedes. Así que los invitamos a que pasen para orar por ustedes. También voy a pedir a los hombres de la iglesia, bien breve, 5 minutitos nada más después del culto. Vamos a reunirnos aquí porque tengo una información bien importante que quiero compartir con los hombres asociados de la iglesia, ¿ok? 5 minutitos nada más, por favor. Nos reunimos aquí para compartir esa información. Bien, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos con la bendición que el Señor le dio al primer sumo sacerdote Aarón, que está en el libro de Números. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor es nuestro Rey, el Señor es nuestro Salvador, Él es el Rey de nuestras vidas. Vamos a salir al mundo, a testificar al mundo que Jesús es nuestro Rey. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Vayan en paz.